Muy buenas noches. Mi nombre es José Eduardo Sánchez Ríos y a continuación les presentaré el trabajo de segunda oportunidad para Historia del Arte y Diseño. Mi objetivo es explicar cómo el arte fue evolucionando a lo largo de la historia, abarcando desde la época antes de Cristo hasta el siglo XX. Y bueno, empezamos con el arte más viejo del que se tiene conocimiento, el arte antiguo. Este arte fue distribuido principalmente en Egipto y sus características principales eran el uso de piedra como material para crear esculturas, la representación de la figura femenina y el predominio del carácter angular en sus figuras. La época del arte antiguo acaba en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, aún se estudian muchas de sus disciplinas hoy en día, como por ejemplo la historia de la danza y la literatura antigua. Como podemos ver, en esta época sí se utilizaba mucho la piedra para hacer esculturas y uno de los ejemplos más grandes son las famosas esfinges egipcias. Aquí se pueden apreciar algunas obras de arte antiguo con su fecha de creación aproximada y su descubridor. Continuamos con el Renacimiento. Aquí se sufre otra evolución en el arte, ya que el enfoque principal del movimiento era separarse casi por completo de la religión, quitándole valor a la fe y colocando al ser humano como centro del universo. Además, se usó la ciencia como medio para una mejor relación con la naturaleza. Antes del Renacimiento, la Iglesia era la que patrocinaba las artes. Cuando entra el Renacimiento, los que empezaron a patrocinar las artes eran las clases altas, la gente con mucho dinero. Esto favoreció el surgimiento de arte no religioso o cristiano y así adhiriéndose a la ideología de alejarse de la religión. Claro que dentro del Renacimiento se encuentra el Quattrocento, el Quintecento, pero la característica principal era separar la religión del arte. Y aquí tenemos a los representantes del Renacimiento que decidí poner, empezando con Sandro Botticelli en pintura, Andrea Palladio en arquitectura y Miguel Ángel Buonarroti en escultura. Y bueno, ok, nos encontramos en el siglo XX con las vanguardias. ¿Qué son las vanguardias? El término de vanguardias es el nombre que se le da a un grupo de varias corrientes. Entre ellas se encuentra el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo y el futurismo. Veremos cada una de esas corrientes y sus representantes en un momento, pero por ahora quiero recalcar que aunque todas las vanguardias son diferentes, todas comparten la misma característica y esa es que su arte es libre de toda convención o principio tradicional. Así como el Renacimiento se enfocaba en separar la religión del arte, ahora las vanguardias se enfocan en separar las reglas del arte. Bien, ahora comenzamos con la primera corriente vanguardista, el expresionismo. Este movimiento surgió en Alemania en el año 1905 y se caracterizó por reaccionar contrariamente a los principios de objetividad previamente establecidos. Las pinturas eran improvisadas. Esto significa que los artistas no hacían bocetos, simplemente iban experimentando con la obra hasta terminarla. Se le daba mucha importancia a los pasajes urbanos y naturales porque se creía que reforzaban el significado emocional de cada obra. Y fue aquí donde el arte se empezó a utilizar como medio para que los artistas pudieran expresar sus emociones, lo que favoreció la ideología de romper con cualquier método establecido para crear arte. Aquí el representante el del expresionismo, Vasily Kandinsky. Continuamos con la siguiente corriente vanguardista, el cubismo. Este movimiento fue iniciado por Picasso y Braque en 1907 y se considera la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Esta corriente se caracteriza por inclinarse hacia la bidimensionalidad y está en contra de recrear la tridimensionalidad, ya que es lo que pretende hacer una forma como el cubo. Las pinturas que más se elaboran son paisajes y retratos. Su enfoque principal está en poder ver un objeto desde todos los puntos de vista posible. Como principal representante del cubismo tenemos a Pablo Picasso. Seguimos con la siguiente corriente vanguardista, el dadaísmo. Este movimiento surge en 1917, después de que muchos jóvenes extranjeros llegaran a Suiza a refugiarse de la Primera Guerra Mundial. Estos jóvenes artistas contaban con una esencia iconoclasta, por eso el dadaísmo es un antiarte. Como el ambiente era violento, el arte reflejaba justo eso, ya que se caracteriza por actuar conforme a la realidad. En todas las iteraciones en las que estuvo presente siempre mantuvo su esencia subversiva e iconoclasta, dándole siempre la contraria a la gente en el poder. Como máximo representante tenemos a Tristan Tzara. Seguimos con el ultraísmo, corriente que nace en España en 1918 considerada como la voluntad de un nuevo arte con el fin de suplir la última evolución literaria. Así es, este movimiento es completamente literario y se caracteriza por eliminar la rima y la métrica, hacer uso de tecnicismos y símbolos matemáticos y evitar temas sentimentales o de motivación personal, entre otras cosas. Aquí tenemos al representante Pedro Garfias. Ahora tenemos el surrealismo, que es un movimiento que se desarrolla en 1914, poco después de la Primera Guerra Mundial, y se caracteriza por la representación del subconsciente de cada artista.
Por lo regular, estos trabajos son interpretaciones de visiones o sueños del artista, inclusive puede ser directo de la imaginación. Dichos trabajos contienen elementos en posiciones inusuales y en condiciones distorsionadas, pero la estética en que se maneja es la transición del subconsciente a realidad, que en este caso vendría siendo la hoja donde la obra será plasmada. Como representante de este movimiento, Salvador Dalí. Ahora, la última corriente vanguardista, el futurismo. Este movimiento nace en 1909 al publicarse el Manifiesto Futurista escrito por Filippo Marinetti, en el que se pretendía revolucionar el lenguaje de la literatura y las artes a largo plazo, así dando lugar al futurismo. Esta corriente se caracteriza por exaltar la velocidad como belleza. El objetivo de los artistas era captar la forma de la velocidad descrita en el espacio, el ritmo y la vitalidad. Esto debido a la glorificación de la máquina, que para los futuristas significaba movimiento y revolución tanto técnica como social. También glorifica mucho el patriotismo, la violencia y el machismo, ya que sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, tal punto de que muchos se enlistaron en la Primera Guerra Mundial. Esto fue una de las causas del fin del movimiento alrededor de 1944. Y como representante tenemos a Gino Severini. Walter Gropius fundó la Escuela Bauhaus en 1919 y con dicha institución agruparía a las figuras más interesantes de la vanguardia alemana de entreguerras. Este estilo se caracteriza por ser responsable de todos los aspectos del entorno arquitectónico. Esto incluye muebles, accesorios, fachadas, ventanales, entre otros objetos de uso diario como una bicicleta. Por su simplicidad se caracteriza y la ausencia de ornamentación, estilo que hoy en día es más conocido como minimalismo. También se caracteriza por utilizar vidrio, metal, madera doblada, etc. Los colores más comunes utilizados en el Bauhaus son el negro, blanco, gris y pues las versiones cromadas de dichos colores. La Bauhaus marcaría una tendencia que se utiliza hasta el día de hoy en la forma del minimalismo. Como representantes tenemos a Hannes Meyer, Herbert Bayer y Johannes Itten. Seguimos con la Escuela de Nueva York. Esta ciudad se convirtió en el centro cultural del mundo gracias a que unos inmigrantes europeos trajeron con ellos las nuevas formas, conceptos y novedades técnicas. La escuela se caracterizó por reducir la complejidad visual, tener un estilo informal, experimentar con la impresión, composición y tipografía. Además, se aprovechan los espacios en blanco para llamar la atención del observador y se normalizó el uso del diseño para dar forma a una idea o mensaje. De representantes tenemos a Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning y por último tenemos al estilo suizo. Este estilo pues obtuvo el reconocimiento internacional en los años 50 y 60 y se convirtió en un producto de exportación sumamente exitoso. Este estilo se caracterizaba por un lenguaje de diseño reducido al esencial, el uso de la fotografía y símbolos gráficos, utilización austera del color, tipografía sans serif y diagramaciones asimétricas. El estilo suizo ganó la aclamación internacional por su claridad y aparente facilidad de uso en un momento en el que las empresas exigían una comunicación visual cada vez más efectiva, funcional y precisa. De representantes tenemos a Ernst Keller y a Max Bill. Como resumen, la evolución del arte comienza con el arte antiguo y su glorificación de la figura humana en esculturas. Con el Renacimiento, el arte se separa de la religión y de toda creencia en un ser superior. Al llegar las vanguardias, el arte ya separado de la religión también se separa de todo método tradicional o conjunto de reglas. Pero al entrar a la Bauhaus, la nueva búsqueda del arte se encontraba en la simplicidad, adaptando tendencias minimalistas. La Escuela de Nueva York ayudó a que el arte expandiera sus horizontes con la experimentación en la impresión y la tipografía. Y finalmente el estilo suizo ayudó a cementar los fundamentos del diseño gráfico al experimentar con nuevas tipografías, diagramaciones asimétricas y símbolos gráficos. Como conclusión, pienso que es muy interesante ver cómo el arte cambia conforme al periodo de tiempo en el que se encuentra la sociedad. Se me quedó mucho lo del dadaísmo, que los artistas en ese tiempo vivían tanta violencia que lo empezaron a reflejar en su arte, revolucionándolo en el proceso. Eso me pone en perspectiva todo el poder que tiene la gente comparado con el gobierno, porque un gobierno no revolucionó el arte, fue la misma gente. También es interesante ver cómo dentro de la misma evolución artística, el diseño gráfico empieza a tomar forma con varios de sus fundamentos básicos siendo reflejados en varias corrientes. Y pues bueno, hasta aquí ya mi presentación. Muchas gracias por su atención.